Probablemente todos pensamos en Ruth y en Noemí, pero pocos se acuerdan de Booz, ¿a que sí? No conozco a ningún hombre que se llame Booz. Sin embargo, si hay un marido al cual a mí me gustaría parecerme, es Booz. Y espero que os pueda compartir algo esta tarde de eso. Sabéis que el libro de Ruth empieza como otro libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Solo en 6 versículos hay un montón de pérdidas y de tragedia. Me estoy refiriendo al otro libro, como el libro de... Tiene 3 letras. Job, gracias. La vida es como el mar. No sé si como el Atlántico o como el Mediterráneo. Las olas vienen una detrás de otra. Te estás recuperando de una y ya te viene otra encima. Y parece que el libro de Ruth empieza de forma parecida. Los días que gobernaban los jueces. Y no es cualquier periodo. Estamos hablando de un periodo, si no me equivoco, de 400 años. Periodo largo de los jueces. Y fijaos cómo acaba. No hace falta ni que volteéis mucho la Biblia. El último versículo del libro de Jueces. ¿Cómo acaba? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Lo que según le parecía. Y vemos ahí unas barbaridades en el pueblo de Dios que ni las hemos visto a veces ni en los paganos, ¿no? Y nos avisa. El libro de Ruth nos avisa. Aparentemente no reina nadie. Pero el gran tema de Ruth es que hay un rey que no ha dejado de reinar. El Señor sigue reinando. Y como dice un dicho evangélico antiguo, los momentos de penumbra o de sombra, acuérdate de cuando brillaba la luz. Es bueno recordarlo. Así que estamos en los últimos días de los jueces y por otra parte hay un juego de palabras que en su comentario David Burr y Stuart Park hacen notar en el libro de Ruth muy interesante, porque hay hambre en la tierra. Pero Belén quiere decir casa del pan, es una ironía. Casa del pan, pero hay hambre en la tierra. Y el libro de Ruth empieza que aparentemente nadie gobierna y acaba preludiando que va a venir el gran rey de Israel, rey David, pero a través de David va a venir el gran rey de reyes, el Señor Jesucristo. O sea, es un libro que es una especie de paréntesis. ¿Qué más vemos? No solo que Dios reina de forma impersonal, sino, como os decía esta mañana, que Dios reina en nuestras pequeñas vidas si le damos cabida en nuestra respuesta de fe. Esto es lo que vamos a ver un poco en los personajes. En solo 6 versículos se describe un drama lleno de pérdidas. Y resulta que el personaje, el padre de la familia, se llama Elimelech. Tampoco conozco a nadie, pero el significado es precioso. Mi Dios reina. Y es como si el narrador de Ruth nos esté introduciendo constantemente a través de los nombres y los lugares en una teología muy profunda que hay en este pequeño librito. Varón de Belén, con 2 hijos, Noemí, sabéis, que decir placentera, y estos hijos y esta familia, no por turismo, yo siempre digo que un inmigrante es diferente a un turista, sino por hambre, ¿qué no haríamos para llenar el estómago de nuestros hijos? Hay una distancia más o menos de 80 kilómetros entre Israel, entre Belén y Moab, y entonces pues cogen su monovolumen de los tiempos y se van con la familia a tierra de paganos. La historia de Ruth es una gran historia de amor. Nosotros hacemos énfasis en el romanticismo, en las emociones, pero sobre todo el libro de Ruth nos va a hablar de que amor significa compromiso y de que el compromiso conlleva a la lealtad y a la fidelidad de las personas que amamos. Hay personas que dicen, yo nunca he sido infiel, nunca me he acostado con nadie fuera de mi esposa o de mi esposo, pero lo que el libro de Ruth enfatiza es que ser fiel no es solo no irse con otra persona, es estar al lado de alguien a lo largo de la vida. Esto es sumamente difícil. Sin embargo, cuando somos fieles, si me permitís, en nuestras parcelas de experiencia, reproducimos algo del carácter de Dios en nosotros.
conectando un poco el tema de esta mañana, hay que ser fieles a la Iglesia. A pesar de todo, hay que ser fieles a la Iglesia. Hay que ser fieles a nuestros amigos, hay que ser fieles a las personas que amamos, nuestras esposas. ¿Y qué más nos habla el texto que hemos leído? Pues de esta mujer Ruth, que se quedó viuda. Sabéis que la palabra viudo quiere decir vacío. La sensación cuando te quedas viudo es como si te aspiraran por dentro, te quedas vacío. Eso quiere decir viuda. Y además moabita. Y aquí algunos ya empezarían con sus prejuicios. Madre mía, una mujer moabita, protagonista de un libro. Ruth sorprende porque sus hijos no son hijos étnicos, sino que traspasan fronteras. Como sois muy adelantados, sabéis que Moab proviene de... Era un pueblo enemigo, pero ¿de dónde proviene Moab? De una relación un poco rara, incestuosa, entre Lot y una de sus hijas. De ahí proceden Moab y Amón. Muy bien. O sea que 80 kilómetros y estaban separados por su creencia en Dios, por sus lenguas, por sus costumbres. Y aparece Booz, un hombre de Belén, quien llegará a ser esposo de Ruth. No es un hombre legalista, ya hablamos un poco del legalismo. Es un hombre que lo que cree, lo hace. Así de sencillo. Luego lo detallaré un poco más. Y su fe es una fe práctica y compartirá esta fe y este proyecto de vida con Ruth. Booz será el redentor de Goel, otro de los grandes temas del libro. La palabra Goel quiere decir el redentor. Por más de 20 veces aparece el término redentor en este pequeño libro de Ruth. Y esta mañana decíamos que quien redime es quien compra tu libertad. Así que Booz será capaz de cambiar el futuro de esta mujer, de Ruth, pero en realidad cuando miramos a Booz vemos otra vez a Cristo. La gran historia de amor de la humanidad. No sé si habéis leído lo que dice Kierkegaard al respecto, ese filósofo danés. Explica una historia muy bonita, yo os hago una pequeña síntesis. Cuando habla de la salvación, dice que había un rey terrible, tan terrible que solo empezar a hablar los cortesanos ya le tenían miedo. Y un día los reunió y les dijo que les tenía que dar una noticia. Y todos ahí preocupados. Les dijo, es que me he enamorado. ¿Y de quién te has enamorado? Pues de una campesina. ¿Y cómo haré para llegar a su corazón? Puedo enviar una carroza, puedo enviar soldados y puedo llevarla a palacio. Pero si hago esto, nunca sabré si viene a palacio porque me ama o porque la estoy presionando. Y entonces les dijo a sus cortesanos que se vestiría como un campesino, viviría como un campesino y un día llamaría a la puerta de esta mujer. ¿Te suena? Cristo llamando a tu puerta. Y una vez llamara a su puerta, le diría que la amaba y que quería compartir con ella el reino. Esta es nuestra historia. Estaba a la puerta, llamó, abrimos y cenamos juntos. Y no hemos dejado de cenar con él. Lenguaje de Apocalipsis. Así que Ruth es una historia de amor fantástica. Y creo que es muy importante. Muy importante en lo que comentamos también esta mañana, estas relaciones hiperconectadas, superficiales, con fecha de caducidad. Y incluso en nuestras iglesias, cuando les decimos a los jóvenes, oye, amas a esta persona, pero la amas para siempre, y ves que te sube la ansiedad, ¿no? Sí, para siempre. No les podemos pasar un vídeo de lo que van a ser sus 40 o 45 años, pero tendríamos que intentarlo y ser muy realistas. Decir, oye, eso es lo que te espera. ¿Seguirás amando a esta mujer para siempre? Vale, pues adelante. Hemos reducido el amor a un sentimiento. Las canciones que hemos cantado son preciosas, pero permitirme una pequeña crítica. Siento a Dios en mi vida, pero a veces no lo siento. Y Dios me sigue amando. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Ojalá lo pueda sentir siempre,
Pero con el amor pasa lo mismo. Como estamos hablando entre hombres y no se estaba grabando, ¿verdad? Podemos decir cosas sin que nuestras mujeres se enteren, ¿no? Pero el matrimonio, al final, es como una plantita que se tiene que regar cada día. Hay veces que la regamos con entusiasmo, y hay veces que nos tenemos que acordar que la tenemos que regar. Hay veces que sentimos y hay veces que no sentimos tanto. Pero si queremos que crezca, hay que regarla, eso seguro. Es imposible, o resulta imposible, leer el libro de Ruth sin entender esas experiencias de sus personajes. Esa mujer en desgracia, viuda y moabita. Madre mía, te ha tocado la lotería 2 veces. O sea, es una desgraciada, una marginada. Esa mujer Noemí, ya no me llames Noemí, llamadme Mara, porque el Señor me ha llenado de amargura. Recuerda la experiencia de Israel en Mara, cuando sale del desierto y hay agua. Es amarga, no la pueden beber. Esa amargura que sentimos por la decepción, por la tragedia, pero también en la historia de Ruth hay generosidad. ¿Qué es ser más que justo? Generoso es ir más allá de lo que la justicia nos pide. Y sobre todo, como os decía antes, fidelidad. Y cuando vemos estas cualidades, volvemos a ver al Señor Jesucristo, su forma de tratarnos. Con gracia, con generosidad, con fidelidad. Personaje de voz, el primer punto que tenéis aquí esta tarde. La mayoría de cristianos, no os voy a engañar esta tarde, somos pobres. Y a lo mejor desde que somos cristianos somos más pobres, porque el Señor nos ha hecho más sensibles. Y desde luego la mayoría nos ha llamado a una vida austera. Llevamos poco peso en la mochila porque hemos aprendido que si llenamos la mochila mucho, quizás no vamos a llegar al final. Pero hay cristianos que son ricos, o hay creyentes que son ricos. Y este hombre era rico. Era un hombre rico en Belén y no se nos habla de familia. David Burr, en su comentario, dice que probablemente era viudo, porque era muy difícil que un hombre judío varón no estuviera casado. En todo caso, o era soltero o era viudo, no tenía esposa. Poseía hacienda, poseía criados y sabemos que era descendiente de la tribu de Judá. Y que además es mencionado en la genealogía de Jesús, como esposo de Ruth, en Mateo 1:5. Pero lo que quiere enfatizar el narrador del libro de Ruth no es su riqueza material, no es su prosperidad, sino su riqueza espiritual, su riqueza interior. Nosotros somos seres que nos movemos por sentidos, somos muy estéticos, valoramos mucho la belleza, valoramos mucho el prestigio, los títulos, etc. Y la Biblia nos invita siempre a considerar la riqueza interior de las personas, la riqueza espiritual en una persona que pues, puede ser pobre o puede tener mala salud, lo que sea, pero tiene una gran riqueza espiritual. ¿De dónde viene la riqueza espiritual? Pues de su forma de entender y seguir a Dios en su vida. En tiempos de los jueces, y esta era la introducción, en tiempos donde cada uno hacía según le parecía, aquí Booz es como un rayo láser de luz, es una luz tremenda que entra en la oscuridad de Israel y vemos que en medio de la oscuridad su luz brilla. Nunca es una excusa la mediocridad de los demás para vivir como a mí me dé la gana. Tendemos a compararnos, y aquello de que el tuerto es el ciego, tuerto es el rey en el país de los ciegos, ¿no? Los otros están peor que yo. Bueno, ya, pero este no es el tema. Julio nos lo decía esta mañana. Al final es mi relación con Cristo lo que importa. Pero, bueno, no estoy tan mal. Bueno, depende a quién te compares. En todo caso, Booz no usa la banalidad o no excusa la mediocridad espiritual que le ha tocado vivir, sino que decide vivir de forma íntegra. La capacidad de autojustificación del ser humano es tremenda, la capacidad de autoengaño. El corazón humano, bueno,
lo peor, ¿no? Yo quizás una de las cosas que he aprendido a valorar, supongo que con los años vas poniendo como la lupa en la Biblia y te vas fijando en expresiones que cuando eras joven a veces no valorabas, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando va acabando el Evangelio, allí hay una discusión teológica, ¿eh? Está Juan, está Pedro, está el Señor resucitado, y Pedro le dice, Señor, y este va a quedar hasta que yo vuelva y tal, y me conmueve la profundidad, la radicalidad de Jesús, cómo solo en 2 palabras le dice lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Os acordáis? Tú, sígueme. Punto. Hermanos, algunos peinamos canas, ¿eh? O bastantes aquí. Y hemos visto de todo, ¿verdad? Tú sigue al Señor. Tú síguelo. Y es el ejemplo de voz. Siempre digo que España es una nevera espiritual. Si me permitís, Barcelona es el congelador, la nevera. Pero bueno, fatal, todos. Tú sigue al Señor. Este es el mensaje de la Biblia. Voz es el nombre, no sé si lo sabíais, de una de las 2 columnas que había en el templo de Jerusalén. Habían 2 columnas que eran estéticas, ¿eh? Una se llamaba Voz y la otra se llamaba Jaquín, ¿eh? Esto está en el libro de Reyes. Si alguien quiere leerlo, Primera de Reyes 7:21, por favor. No tenían un uso funcional, sino que tenían un impacto visual para el israelita que entraba en el templo. Y el impacto visual que querían crear era que de Israel no dependía de sí mismo, sino dependía del poder y de la presencia de Dios. Esto quería decir las columnas. Voz o Boaz quiere decir en Él, en Dios está mi fuerza. En Dios está mi fuerza. Y Jaquín quería decir el establecerá o el establecido por Dios, ¿eh? De donde deriva el nombre Joaquín. Entonces tenemos aquí un hombre pues, que es columna. Es columna. Es columna de Israel, es columna para el testimonio después de miles de años para nosotros. Y es de los hombres que aparecen en el libro de Ruth con ingredientes esenciales. Si hay que resumirlo, diríamos, es un hombre bueno. Es un hombre amable, generoso, sentido de honor, ¿eh? Y sobre todo va a ser un redentor. Bien, segundo lugar, ¿cuáles son los ingredientes esenciales que configuran la personalidad de Voz? Y aquí es donde todos me animo a deciros, todos debemos tomar nota, porque son las áreas en las cuales yo creo que debemos seguir creciendo a lo largo de la vida. Vemos, por ejemplo, en primer lugar, su integridad. Su integridad. Si alguien quiere leer Ruth 2:4, por favor. ¿Por qué es Voz íntegro? Porque es un hombre que no disocia. No es alguien de cara a la galería y luego en su trabajo es un déspota o se aprovecha de sus empleados. Es algo que yo creo que como cristianos evangélicos hemos mamado desde nuestra cuna, ¿no? Dios es soberano en todas las áreas de nuestra vida y una es el trabajo. Es algo que hemos aprendido o algo que sabemos que está en la Biblia con mucha claridad. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, dirá el apóstol Pablo, como para el Señor, Colosenses 3, 23 y 24, y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Esto es ser íntegro, ¿eh? Se espera de un patrón cristiano, se espera de un trabajador cristiano, de un autónomo, de un funcionario, que sea una persona productiva, que sea responsable y sea leal en el trato de los demás. Porque hay personas tóxicas.
Hay personas que no paran de criticar al jefe, o de meter cizaña entre los empleados, o de robar de sus trabajos, o de llegar tarde, etcétera, ¿no? Hace años, no sé si os suena, seguro que os suena, porque si a mí me suena, desapareció dinero de Santiago de Compostela, de donde dejaban el dinero los peregrinos, y hallaron quién era. ¿Os acordáis? El sacristán. A mí me hizo gracia. Hice un pequeño seguimiento periodístico, ¿no? A ver qué iba pasando. Lo pillaron y el hombre fue a testificar. Dijeron, oiga, ¿cómo es que usted robaba dinero de aquí, de la caja de las ofrendas? Habían puesto una cámara. Y la respuesta del hombre, es que creí que nadie me veía. Bueno, eso hacemos, si me permitís. Creemos, o nuestra conducta a veces es diferente si los demás nos ven. Lo que entiende la persona íntegra es que toda su vida es vivida ante los ojos del Señor. Por lo tanto, no necesitamos el escrutinio de nadie, ni cámaras, sino que delante del Señor pues, intentamos ser la misma persona que somos en todos los lugares. Seamos íntegros, hermanos. Llevo más de 25 años trabajando con parejas que descubren en el móvil del otro una vida paralela. Pornografías, citas, conversaciones. Hay parejas que se cambian la contraseña, que no dejan entrar a la otra persona. Hay otros que lo tienen en el ordenador. Íntegros. ¿Sabéis cuánta paz da ser íntegro? Y que el día que no estemos aquí no encuentren nada que sea ofensivo. En segundo lugar, compasión. Ruth 2.5, por favor, si lo queréis leer, Ruth 2.5. Podríamos, y lo sabéis, definir la compasión como sufrir al lado de alguien. Los psicólogos muchas veces le damos mucha importancia a la empatía, está bien, ponerse en lugar del otro, a la escucha activa, a la escucha apasionada, pero a mí me encanta el término compasión porque creemos en un Dios que es compasivo. Y eso quiere decir que nuestro sufrimiento no es ajeno, no le es ajeno. Vos es compasivo y la persona compasiva ve lo invisible. Me gusta esta expresión y reconozco que se la debo a mi amigo, pastor Emmanuel Buch de Madrid, cuando él dice que la compasión significa tener ojos para ver a la persona que está sufriendo. ¿Os acordáis de la parábola del samaritano? Pasan 3 hombres y 2 no ven o no quieren ver a quien está herido en medio del camino, hasta que llega el samaritano y lo ve con una claridad absoluta. Muy importante nuestra forma de mirar al semejante. Cuando vemos a alguien, y no quiero ser banal, pero cuando vemos a alguien que viene en una patera, ¿qué vemos? Un emigrante, una persona de otro país, un aprovechado, o vemos a un ser humano. Cuando vamos a un hospital y vemos a alguien que está enfermo, ¿qué vemos? ¿Un enfermo o un ser humano? Yo siempre les digo a mis pacientes, algunos son bipolares, tienen bipolaridad o tienen depresión. Soy fulanito de tal y soy bipolar. Digo, no te definas por tu enfermedad. Tú eres la persona que eres. Y constantemente tenemos que hacer este trabajo, yo diría, de compasión para ver a las personas con la mirada de Dios. Este es el gran tema. ¿Cómo miró Dios a Ruth? Pues como la miró Booz, como una mujer que necesitaba ser ayudada. La mirada de Dios es compasiva y comprometida. ¿Cómo te vio Dios a ti? ¿Con compasión
y con necesidad de salvación. Por eso estamos hoy aquí. Gloria a Él. Voz llega a ser lo que Dios espera de su pueblo y de su iglesia y de cada uno de sus hijos. Un pueblo que muestra un corazón compasivo, un corazón compasivo. Hay una mujer en Barcelona que se llama Pilar Rahola, habréis conocido. Me parece que es un poco histriónica. Yo compartí camerino con ella, porque justo el programa de Noticias Evangélicas nos maquillaban uno al lado de otro a la misma hora. Es una anécdota. Pero ha escrito un libro que se llama SOS, Cristianos Perseguidos, algo parecido, que le hace salir la vergüenza a Occidente. Y ella no es creyente. Y en una de las frases que dice, mire, yo no creo en nada, pero si fuera creyente sería evangélica. Dice, porque donde hay un pobre, hay un evangélico. Bueno, yo creo que nos deja demasiado bien. Pero ojalá esto fuese verdad. A todos hay que predicar el evangelio, evidentemente. Pero ojalá el Señor moviera más y más nuestro corazón compasivo para todas las personas que viven en la marginalidad, porque nosotros vemos personas. Este es el gran reto. No vemos votos, no vemos dinero, vemos personas. La actitud de compasión lleva a un comportamiento resolutivo. Voz ve en Ruth y en Noemí personas con dignidad, personas con una gran dignidad. Y entonces se pone manos a la obra, como en la parábola del samaritano. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si vemos ahí un hombre tendido a mediodía en el camino de Jericó-Jerusalén? Yo sé lo que hubiese dicho Josep, en primer lugar. ¿A quién se le ocurre ir solo por este camino lleno de ladrones? Mira tú, allá él. ¿Qué hubiese dicho más Josep? Si me pongo a ayudarle y vienen los ladrones, igual se meten conmigo. Además me voy a buscar líos. Me voy a buscar líos. Pasa que la compasión, si me permitís, tiene algo de riesgo. Y el samaritano, según Jesús, se lanza a este hombre herido, no le hace ninguna pregunta, ni por qué estás aquí, ni en qué lío te has metido, no. Lo atiende. Y esto es lo que debemos hacer. Hay personas, hermanos, en nuestra España, en el camino de la vida, sangrando. No preguntemos, hagamos. Esto es compasión. Veamos lo invisible. Aquel hombre tirado en el camino era invisible para el sacerdote y para el levita, pero visible a los ojos compasivos. Dice Jesús, fue movido a misericordia. Esta es la clave. Fue movido a misericordia. Yo quiero ser como Voz, no sé vosotros. ¿Qué más vemos en Voz? Protección. Protección. Ruth 2.8, si alguien quiere leerlo. Proteger significa hacer un buen uso de nuestra autoridad. Protegemos a nuestros hijos, si sois pastores, protegéis a vuestras ovejas, y si sois maridos, protegéis a vuestras esposas. Somos cabeza, ¿no? Dice la Biblia. Cabeza quiere decir autoridad, y autoridad para proteger. Y lo difícil en la vida es hacer ese buen uso de autoridad, influir para que la persona que está bajo nuestra autoridad esté en las mejores condiciones posibles. Esta es la idea en el libro de Ruth. La palabra proteger tiene que ver con cubrir, con tapar, con cuidar, con favorecer. Hemos de reconocer, supongo que esta tarde podemos hacerlo, que nos gusta más ser amados que amar. O que, dicho de otra forma, muchas de nuestras quejas a lo largo de la vida es cuánto nos merecemos y cuán poco obtenemos. Pero la dinámica que se ofrece aquí es esta. Amas a alguien
protégelo, no te aproveches, protégelo, ¿eh? Porque esto significa amar. Y si esta persona no me da lo que yo le doy, ámalo. Me pasó una anécdota hace poco en Barcelona, y es que una de mis pacientes, madre soltera, con una hija, me dice: estoy pasando muy mal porque tengo que pagar 500 euros, a mí me parece una barbaridad, por una habitación. No son los precios de Galicia, son un poco más bajos, ¿no? Pero en Barcelona, 500 euros por una habitación. Además no me dejan abrir la calefacción, era invierno, tal y cual. Bueno, Josep, sé compasivo. Hablé con mi iglesia, con los diáconos, pusimos un anuncio, y ellos dicen: oh, qué barbaridad, 500 euros, tal y cual. Bueno, esta mujer era extranjera. Y entonces publicamos el anuncio en el boletín de la iglesia, y me viene una hermana extranjera, me dice: hermano, yo creo que tengo una habitación para esta persona que la está buscando. Un ambiente cristiano, es un barrio un poco marginal, pero bueno, la casa no está muy bien, pero el ambiente es adecuado. Bueno, pues es una gran idea, gracias, muchas gracias. Perdone, a propósito, ¿cuánto cobra por la habitación? Bueno, como mínimo 500 euros. Ah. ¿Me seguís? Protección. ¿Hemos venido a este mundo a enriquecernos o enriquecer? ¿Hemos venido a este mundo a tener una mansión o a preparar la mansión que estamos teniendo en el cielo? Es decir, quizás necesitamos una perspectiva un poco diferente, ¿eh? Gran parte de nuestra función en la vida es proteger, porque amar es proteger y dar seguridad. Y crear en nuestras iglesias espacios de seguridad, no perfectos, pero espacios de seguridad donde nadie se va a aprovechar de nadie. ¿Eh? Y repito, nuestros matrimonios, lugares de protección, el maltrato, activo o pasivo, nunca se tendría que dar en un matrimonio cristiano. Como decía Tamar, por cierto, la hija de David, otra Tamar, nunca debe suceder así en Israel. Nunca. Penúltimo. Discernimiento. Ruth 2:11. Amor significa discernir. Quizás algunos de nosotros ya hemos llegado tarde, ¿eh? Estamos ya casados y bien casados, pero quizás podemos influir en otras personas. El libro de Proverbios también nos avisa: engañosa es la gracia, vana es la hermosura, ¿no? Yo conozco a veces hombres que dicen: a mí no me gustan las chicas evangélicas. Dicen: es que son monjiles, son monjas, ¿eh? No son como las demás. He sabido, discernimos qué tipo de persona queremos a nuestro lado. Vale para la pareja, vale para nuestros amigos, para nuestros conocidos, para otros creyentes. Perdona, si critica a otros, ¿crees que no te va a criticar a ti? Si la persona ha salido rebotada de una iglesia, ¿crees que no se va a rebotar en la tuya? Discernamos. Y el discernimiento es ver todo lo que esa persona ha hecho en la vida. También es el autor que citaba esta mañana, Philip Yancey, que dice una frase muy interesante. Dice: en la vida no hay mala suerte, hay malas decisiones. Bueno, podemos salir y nos cae un tiesto, nos mata. Pero normalmente hay malas decisiones. Y la gente muchas veces no lo asume y pasa la vida culpando a otros. En todo caso, Boz dice: no, sé todo lo que has hecho, cómo te has comportado, qué has dejado. Eres la mujer que quiero. Eres la mujer que quiero. Boz es un hombre sabio, es un hombre que valora el proceder de Ruth y que no se deja deslumbrar por valores externos, sino que busca una riqueza interior.
Último lugar, y no por menos importante, compromiso. Ruth 3:18. Si me permitís, yo es de las características que más valoro en mí y en cualquier persona. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y todo lo demás es pecado. Si algo no lo vas a hacer, hermano, no lo digas. No quieras impresionar, no queramos impresionar a nadie en esta vida. Y oblígate a cumplir aquello que has dicho. Porque si no, tu palabra va a perder autoridad. Para tus hijos, para todos, en definitiva. Ruth es un hombre diligente. La diligencia es un componente de la madurez personal y del compromiso. Lo contrario a diligente es negligente, es perezoso. Es la persona que se para ahí y que no hace nada y deja que las cosas pasen. Tener compromiso quiere finalizar todo aquello que hemos iniciado. Como recordábamos, Filipenses, esta mañana. Dios acaba todo lo que ha iniciado. Boz sortea todos los obstáculos que interfieren en el cumplimiento de la ley del levirato, que veíamos esta mañana, y finalmente, con mucha prudencia, acaba siendo resolutivo. Y en Ruth 4:10 dice, tomo por mi mujer a Ruth la moabita. Se compromete no solo con la posesión de la tierra, había otro hombre al cual el libro de Ruth llama fulano, no le da ni nombre, y él no solo está interesado, o mejor dicho, no está interesado en la posesión de la tierra, sino en la persona. Boz no solo quiere tener una sierva ni una criada, sino que desea que Ruth recupere toda su dignidad y le quiere conceder el estatus de esposa. Vivimos una generación que la gente se ríe del matrimonio, se ríe, obsoleto, anticuado, son papeles, pero en realidad, el matrimonio lo que hace es darle un honor a la otra persona, unos derechos y un reconocimiento. Si tú tienes un hijo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si tú tienes un hijo y no lo inscribes en el registro, no va a ser tu hijo legalmente. Y si tú quieres vivir con una mujer o con un hombre, pues lo tienes que inscribir. Bueno, sé que es muy banal, pero Ruth Boz quiere hacer las cosas muy bien. Y lo que quiere es sacar a Ruth de su soledad, llevarla al amor, la quiere sacar de su pobreza y le quiere dar seguridad, y le quiere sacar de su desesperanza y traerla a la esperanza. Ruth 4:13, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. También sé que es un matiz muy pequeño, pero es que nosotros invertimos los términos. Fijaos que primero toma a Ruth, se compromete con ella y luego tiene relaciones sexuales con ella. No como un paciente que me decía, yo me acuesto si puedo a primera noche, con una mujer que había conocido en una página web. Y si me inspira confianza, le digo mi nombre de verdad. Y yo pensaba, madre mía, vaya relación más profunda, ¿no? Pero es así, lo sabéis, pim, pam, fuego, ¿no? Y se nos vende que esto es lo novedoso, lo profundo, lo bueno. Tomó a Ruth, fue su mujer y se llegó a ella. Las personas se vinculan, se unen física, emocionalmente, se dan placer, conviven fines de semana, periodos vacacionales, etcétera, etcétera. Pero les cuesta mucho el compromiso. También esta semana una mujer tenía ansiedad pensando en su futuro. No era creyente. Tenía un novio desde hacía 4 años. Y se veían los fines de semana. Se veían los fines de semana, iban a cenar, verano hacían juntos las vacaciones y después cada uno a su casa. No me extraña que crea ansiedad. Como dicen en inglés, living apart together, ¿no? Vivimos juntos pero separados, cada uno en su casa. Se iban haciendo mayores, tenían ya cerca de 60 años y cada uno quería vivir en su casita. ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Qué futuro hay ahí?
Deseamos relaciones satisfactorias y de bajo rendimiento, ¿verdad? Que no nos cueste mucho, pero no es lo que dice la Biblia. En tercer lugar, la redención de Ruth. ¿Alguien puede leer Ruth 2, del 10 al 12, por favor? ¿No creéis que esta es la pregunta que le haremos algún día al Señor? Cuando estemos en su presencia. ¿Cómo he hallado gracia ante tus ojos? Siendo extranjero, no teniendo una herencia espiritual, siendo, si me permitís, un don nadie, o estando metido en el agujero más oscuro, ¿cómo es que he hallado gracia en tus ojos, Señor? Y aquí Voz usa, a mi entender, una metáfora muy bonita. Las alas de Dios donde has venido a refugiarte. Esta es una metáfora que se usa desde el libro de Deuteronomio en la Biblia, ¿eh? Y hay en los Salmos, algún Salmo, el 91, que lo expresa. Es una imagen muy tierna. La imagen es como el ave, como el águila protege a sus polluelos, tú has venido a refugiarte bajo tus alas. Ojalá todas las personas que se acercan a la iglesia tuvieran esta sensación. Has venido a refugiarte bajo las alas más seguras que pueden haber en este universo, las alas del Señor. Las alas en la Biblia quiere decir protección, cuidado, seguridad y descanso. Fijaos cuántas cosas, qué metáfora tan rica, ¿eh? Dios se revela en el libro de Ruth para nuestra sorpresa como el protector de la viuda y del extranjero. La última vez que prediqué sobre este texto, al acabar, una señora se enfadó mucho conmigo, porque me dijo que era miembro activo del único partido cristiano que hay en España. Bueno, lo dejo aparte esta tarde. Así que no os enfadéis conmigo. Pero la Biblia dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 68. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Uno de los privilegios más grandes que el Señor me ha concedido no es tener un yate, es tener 2 hijos huérfanos de Colombia. Y es curioso, porque os puedo decir en mucha confianza que ha sido de los mejores regalos que he recibido en esta vida. Entendí por primera vez que yo era hijo adoptado por Dios. Esto lo entendí. Dios, fijaos, padre de huérfanos. No dice padre de personas inteligentes, padre de personas sanas, de personas equilibradas emocionalmente. No, de huérfanos y de viudas. Y nos hace habitar en familia. Qué privilegio que me recibáis en vuestro grupo, hermanos. Qué privilegio pertenecer a vuestra iglesia, a vuestro pueblo. Sois mi familia y sé que no voy a estar solo, lo sé. Voz es figura, como os he dicho antes, de Dios mismo, quien es el Redentor de Israel. Alguien que libera a Israel de Egipto, lo libera del poder del pecado, lo libera a través del libro de los jueces y, por supuesto, ese Cristo que en su comportamiento, en sus nupcias con su esposa, se comporta como voz, ¿no? Dios restaurará la situación económica de Noemí, esta es la historia del libro, pero sobre todo restaurará su nombre hasta límites insospechados. ¿Os acordáis de la metáfora del tapiz? Yo junto mi hilito, pero Dios, que ve las cosas desde afuera, hará que lo mismo que Tamar, el nombre de Ruth aparezca en la genealogía de Jesús. Y de esta relación tan hermosa, tan profunda, entre un judío piadoso, entre una mujer moabita que ha optado por
esa fe en el Dios de Israel, va a salir el rey David. De hecho, el libro acaba hablando de que tienen un hijo que se llama Obed, que va a ser el abuelo del rey David. Obed, Isaí y David. Dios sorprende, y sorprende hasta límites insospechados. Yo os he dicho esta mañana os lo dije ayer, que conocí al Señor leyendo el Nuevo Testamento. Lo que no sabía el sacerdote era el fuego que iba a encender en mi casa, en mi familia y en mi barrio. Un paso de fe. Damos un evangelio a alguien, o damos un folleto, o damos una palabra, y nosotros no sabemos lo que va a pasar. Dios obra. Tu privilegio y el mío es dar eso, la palabra, el testimonio, nuestra vida. Cuarto lugar, la bendición como respuesta a la fe. Último punto. Bueno, ya os lo he adelantado un poco. El hijo de Booz y Ruth se llama Obed, que es el abuelo paterno del rey David, y de esta unión mixta, el racismo es pecado, todo se ha dicho de paso, el racismo es pecado, Dios lo odia. Entre un hebreo y una moabita conversa vendrá Obed, que quiere decir adorador, siervo, que es abuelo de David. La historia de Ruth se ha iniciado en un relato donde dos mujeres desesperanzadas avanzan hacia su extinción, porque como ya habréis leído y como sabéis, no es lo mismo ser viudo o viuda en el siglo XXI que en tiempos de Noemí, y siendo mujer. Iban a morir de hambre, hablando claro, iban a morir de hambre. Pero el libro finaliza mostrándonos cómo Dios pone su gloria, su luz, en corazones muy humildes, para servir de bendición no solo a sus vidas, sino a toda la humanidad. El Dios de la Biblia no deja de sorprendernos. Otra vez esa dimensión universal de su gracia, esa gracia que sobrepasa fronteras, barreras humanas, a una persona sin herencia espiritual y llamada a ser una gran mujer. Cito a Stuart Park. Ninguna de las mujeres que están en la genealogía de Jesús, Tamar, Rahab o Ruth, dice nuestro hermano Stuart Park, presentan a priori un currículum digno del linaje de Jesús. Y sin embargo ellas, y no otras, son nombradas en la genealogía del Señor. La razón parece clara. El secreto de estas mujeres se encuentra en su valentía y en su fe. Permitirme acabar con 3 pequeñas conclusiones. La historia de Booz y Ruth es un fiel relato de que no solo el amor, sino también las pérdidas forman parte de nuestra vida. Hay pérdidas y muy grandes y debemos saber integrar el amor y las pérdidas. Forman parte de nuestro peregrinaje. La Biblia no niega ni la muerte ni la enfermedad. Por cierto, no se nos dice por qué murieron Malón y Kelión, pero sí que es cierto que en el Talmud algunos rabinos que intentan dar respuesta a lo que no tiene respuesta, dice que fueron desobedientes, se fueron de Israel, que Dios los castigó. Y, bueno, esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, murieron. Siempre me sorprendió cuando leía Génesis y muere Raquel, la esposa de Jacob, si os acordáis, y la Biblia en 4 o 5 palabras dice lo que pasó. Dice, murió Raquel en el camino. Punto. Intentemos no dar explicaciones, que la Biblia no se las da. Sucede, hay circunstancias difíciles. Como decíamos esta mañana, lo que nunca se garantiza en la Biblia es que habrá una prosperidad y un bienestar continuado en este mundo. La segunda conclusión es la lealtad de las personas que nos aman, hermanos. Esto nos conduce a recuperar la vida en su plenitud. Esta mañana os decía muy rápido que muchas veces lo más cerca que podemos ver a Dios es a través de la presencia de un hermano. Y ojalá Dios nos utilice
en los momentos difíciles de otras personas para estar presentes. De las palabras más bonitas que recuerdo de mi esposa cuando falleció, cuando estaba a punto de fallecer, me dijo: Josep, gracias porque estuviste a mi lado. Gracias porque estuviste a mi lado. Hermanos, que nuestros pastores puedan decir: gracias porque habéis estado a nuestro lado, nuestros amigos, las personas que amamos. Que nuestras esposas puedan decir de nosotros: gracias, marido, has estado a mi lado. Ojalá la vida siempre fuera fácil, ¿verdad? Y tuviésemos tanta paz como estamos teniendo estos 3 o 4 días. Pero como hemos dicho otras veces, del monte de la transfiguración se tiene que bajar. Bueno, Josep acaba. En tercer lugar, la historia de Ruth nos muestra un Dios soberano, pero al mismo tiempo misterioso, que dirige la historia, que envía lluvia. Hay un verbo que hemos leído, que ha leído Moncho, muy rápidamente. Dice: oyó Noemí que Dios había visitado a su pueblo. Y es un verbo que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también. Y no sabemos por qué razón Dios visita a Sara y le dice que va a concebir. Dios visita a María y le anuncia que van a nacer el Mesías en su seno. Dios es soberano y misterioso. Él envía lluvia, hace germinar el grano, engendra vida y es fiel a su pacto. Y en cuarto y último lugar, más allá de toda expectativa humana, Obed, abuelo de David, dice un dicho evangélico antiguo, probablemente lo conocéis: una fe que mira lo invisible, que espera lo increíble y que recibe lo imposible. Esta era la fe de nuestros abuelos evangélicos. Una fe que mira lo invisible, y seguimos caminando, que espera lo increíble y que recibe lo imposible. Amén.